Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores, miembros del canal. Estás en Nuevos Culés y me llamo Raúl. Lo digo para todas aquellas personas que ven este vídeo por primera vez. Tenemos vídeo de noticias, no hay vídeos exactamente, sino solo son noticias. Y desde luego también tenemos la sección de mercado. Hoy no he encontrado vídeos adecuados para poner en su sección. Entonces ya vamos sin más dilación a lo que importa, que son las noticias para que tú estés enterado y esto no se haga demasiado largo. Te recuerdo que estás en Nuevos Culés y que mi nombre es Raúl. ¿Estáis todos preparados? ¿Sí? Pues empezamos. Vídeo. Dentro. Como informábamos ayer, Joan García ya es portero del Fútbol Club Barcelona, ya que ayer firmó el precontrato que le unía a la entidad azulgrana por 5 temporadas. Pero todavía no se ha depositado la cláusula y seguramente se depositará la semana que viene. Hoy ha salido una noticia que no me la esperaba, o por lo menos que no me la esperaba tan pronto. Y es curiosa porque tampoco he visto mucho reflejo en las redes sociales o en la prensa y por lo tanto no sé cómo tomármela, la verdad, pero es una noticia que todos también estábamos esperando más tarde o más temprano, entonces de aquí mis dudas. Pero yo os voy a decir la noticia y vosotros juzgáis. La noticia dice que el Bayern de Múnich ha alcanzado un principio de acuerdo con Ronald Araujo. El Bayern Múnich está dispuesto a ejecutar la cláusula de 65 millones de euros impuestas en una reciente renovación, a falta de concretar más detalles contractuales con el jugador. Yo la verdad es que creo que puede ser humo, creo que puede ser humo, pero la verdad es que es una noticia que también estamos esperándola todos más tarde o más temprano, y de aquí que me genere estas dudas. El Fútbol Club Barcelona poco a poco va abriendo puertas y va marcando el devenir de su futura temporada con incorporaciones y sobre todo con salidas y renovaciones. Y desde luego es algo que le corre prisa, puesto que lo quieren tener solucionado antes del 30 de junio. La dirección deportiva del Barcelona aprieta el acelerador para colocar a los futbolistas que no van a tener ningún tipo de incidencia la temporada que viene y ahorrar y generar un ahorro importante en fichas. Es cierto que intentar realizar traspasos con opción de recompra es el camino trazado por el Barcelona para mantener el control sobre varios futbolistas que sí tendrían que salir, pero que en un futuro podrían generar un beneficio al club o incluso una cláusula de recompra por si el jugador rompiera, ya que no lo ha hecho en el Fútbol Club Barcelona actualmente. Deco tiene desde luego muchas carpetas abiertas y en algunos casos ya se ha avanzado mucho. Desde luego se ha avanzado mucho. El club está muy centrado en resolver en los próximos días pues salidas. Por ejemplo, las dos primeras podrían ser las de Ansu Fati y Lenglet. En el primer caso parece ser que será una cesión con opción de compra para el Mónaco, en el caso de Ansu Fati, por un valor de unos 12 millones de euros y una recompra para el Barça. La marcha para el Barcelona es importante porque el club se va a ahorrar más del 70% seguramente de su salario gracias a la fiscalidad de Mónaco, que genera mucho espacio salarial. En el caso del Lenglet es más peliagudo, ya que el Barcelona aspira a llegar a algún tipo de acuerdo con el Atlético de Madrid antes del 30 de junio, y todo indica que será dando la carta de libertad al futbolista o tal vez no. Tal vez obligando al futbolista a que salga perdonando. No sé cómo lo harán, desde luego, porque parece que el Atlético de Madrid ahora le interesaría un traspaso poco significativo, pero pagar algo. No sé, la verdad es que no sé de qué forma saldrá el Lenglet, pero el FC Barcelona está intentando quitárselo de en medio. También tiene claro cuál es el futuro de Pau Víctor y Pablo Torre.
deben salir para ganar protagonismo en otros proyectos que ya no sean los del Barcelona. En estos casos el club va a escuchar ofertas de traspaso con opción de recompra, y en el caso de delantero puede ser inclusive más avanzado, porque cuenta ya con ofertas por parte de la Liga y el extranjero. En España hasta 5 equipos han preguntado ya por Pau Víctor y se aspira a una venta de alrededor de unos 5 millones de euros. Por Pablo Torre desde luego hay interés en la Bundesliga, aunque aquí la venta podría ser menor porque le queda solo un año de contrato. Lo complicado con ellos es poder pactar una opción de recompra que sea asumible para repescarlo en caso de que triunfara. El Barça también está tratando 2 rescisiones de contrato, como son los casos de Oriol Romeu, que regresa de Girona tras su cesión, aunque no entra en los planes de Hansi Flick, y todo indica que se le cortará el año de contrato para que regrese al equipo de Girona, aunque tiene otras propuestas. Oriol se siente cómodo en el conjunto catalán. Y también está la salida de Iñaki Peña, que deberá abandonar el club ya que hay problemas en la portería porque hay overbooking de porteros en este momento. Iñaki Peña puede tener ofertas de Betis, Celta, Valencia, pero ninguno de los 3 clubes parece ser que puede llegar a su salario. Los blaugranas podrían aportar alguna pequeña cantidad en la rescisión de contrato para que se fuera libre y así poder mantener un porcentaje de futuro por si hubiera una venta más adelante. En este momento la dirección deportiva, que ha asumido más poderes en el filial, también podría cerrar la salida de algún jugador del filial, algún traspaso, como está en estudio por ejemplo la salida de Noah Darwich con oferta de la Bundesliga. Y en Alemania también hablan de propuestas de 4 millones y desde luego el alemán maneja el interés del Stuttgart y el Bayer Leverkusen, pero el Barça aquí prioriza tener una opción de recompra. Ya os he dicho que se estaría hablando en Alemania de propuestas de alrededor de 4 o 5 millones de euros por el jugador alemán. Hay otros futbolistas que también despiertan cierto interés, como es Mbappé y Alain Godoy, que generan cierto interés, pero todavía no hay nada firme con estos 2 jugadores. El Barça desde luego ya ha ingresado 6 millones de euros en el traspaso de Alex Valle. También espera ingresar 8 millones aproximadamente con Todibo, ya veremos a ver, que iría al West Ham procedente del Niza, y en el que el club azulgrana tiene un 20% de los derechos y ahora hará caja. Entre estas opciones y lo que se está negociando, el club confía en recaudar 30 millones de euros. Me parece que es mucho, yo creo que va a recaudar menos, y lo más importante es que podría ahorrarse por lo menos unos 20 millones en salarios, una cifra que es bastante amplia, que abriría las puertas a nuevas incorporaciones, pero desde luego hay que tener en cuenta también otras opciones que no han aparecido aquí, pero se podrían estar barajando. No sabemos cómo se solucionará el caso Ter Stegen, por ejemplo, no sabemos si hay caso Ronald Araujo, en fin, o qué pasaría con Frenkie de Jong. Estos podrían quedarse en el club o salir. Esto va a depender de muchos aspectos y muchos conceptos, pero son salidas que también reportarían posibles beneficios en el caso de darse. Según publica la prensa del Reino Unido, concretamente el periódico The Times, el FC Barcelona podría ser sancionado por la UEFA por incumplir por segundo año consecutivo las normas financieras de la entidad europea. También las habrían incumplido otros equipos como el Chelsea y el Aston Villa, aunque sería por primera vez según la UEFA, por lo que su sanción podría ser bastante más leve. Lo del FC Barcelona puede significar que el club blaugrana esté obligado a tener una plantilla más corta en la próxima competición de la Champions,
o bien podría ser que perdiera puntos, aunque también tendría seguramente una sanción económica. Las sanciones a los clubes ingleses mencionados anteriormente solamente serían económicas, ya que la sanción hay que decir que sería anunciada en el mes de junio, en este mes, por parte de la UEFA, según el mismo medio de comunicación. Durante el pasado mes de octubre, el FC Barcelona, que ya había perdido un recurso ante el Tribunal del Arbitraje Deportivo, el TAS, por una multa de $500,000 impuesta por la UEFA por informar erróneamente en sus beneficios. En el año 2022, la multa había sido impuesta en el año 2023. El tribunal declaró que aquella sanción era relativamente leve. El fallo del TAS también advertía al Barça que se enfrentaba a sanciones más fuertes si había una nueva infracción. Se subraya también que una infracción similar por parte del club en proceso de control del 23-24 constituiría un caso de reincidencia y se abordará mediante la imposición de una medida disciplinaria más severa al FC Barcelona, señala el fallo del TAS. Las discrepancias entre la UEFA y el Barça en aquel 2023 residían en la aplicación de algunas palancas utilizadas por la junta directiva de Joan Laporta para salir de la crisis económica en la que estaba el club. Aquí, en este sentido, por ejemplo, la UEFA no cree que se deba considerar como ingresos de explotación la venta de los derechos de televisión. Ante estas informaciones de posibles sanciones por parte de la UEFA, el FC Barcelona ha sacado un comunicado que dice lo siguiente: el FC Barcelona culminó recientemente un proceso de auditoría económica que realiza la UEFA cada 2 años. Las conclusiones y posibles consecuencias que se derivan de esta auditoría todavía no han sido notificadas al club. La principal discrepancia radica en que la UEFA no considera como ingresos ordinarios algunas operaciones, las llamadas palancas. Diferencia de criterio con referencia a la Liga, que sí las considera ingresos de explotación ordinarios. Seguiremos informando. Tras su reciente firma de renovación, concretamente hasta junio del 2031 con el FC Barcelona, Lamine Yamal ha disparado aún más su cotización de mercado. El delantero azulgrana, que el próximo 13 de julio va a alcanzar la mayoría de edad, es el futbolista en este momento con mayor valor de mercado según el informe del observatorio CIES. Lamine Yamal vale en este momento 402,3 millones de euros, muy por encima del resto de futbolistas más valorado. De hecho, casi dobla en cotización a Erling Haaland, segundo clasificado en el ranking. El delantero noruego del Manchester City cuesta en este momento 239,6 millones de euros, por los 233,8 millones de Jude Bellingham, que completa el podio. En cuarta posición, pero muy lejos de Lamine, se sitúa Kylian Mbappé, que a sus 26 años tiene un valor de mercado de 192,5 millones. La jugadora del FC Barcelona, Rolfo, peligra para la final de la Copa de la Reina. La internacional sueca del Barcelona ha tenido que abandonar el duelo de la Nations League contra Dinamarca por una lesión y pasará pruebas para ver si puede jugar contra el Atlético de Madrid. Lío monumental en el asunto Lenglet. Se publicaron ciertas exigencias del Atleti en la negociación con Lenglet Barça. Y bueno, vamos a explicar un poquito el asunto, porque la verdad es que está bastante lioso. Al principio parece ser que el equipo rojo y blanco no quería pagar nada por el central y le pidió que volviera al Metropolitano, pero con la carta de libertad. Es de notar que el Lenglet tiene un contrato hasta el año 2027, pero que no está por la labor de otra cesión, porque tiene una ficha muy alta que no quiere abonar. Esto el FC Barcelona. Aquí viene ya la problemática, porque el Lenglet ha estado en Barcelona o está en Barcelona negociando con la entidad azulgrana y se afirmó que
pediría solamente 6 millones de euros y perdonaría el resto aceptando la carta de libertad. En principio parecía una buena situación, aunque el Barcelona tuviera que pagar dinero. ¿Cuál es el problema? El problema es que parece ser que ha habido una recomendación del Atlético de Madrid ahora que ha cambiado, que pediría que no le dieran la carta de libertad, porque el Lenglet parece ser que lo que quiere es cobrar la prima de fichaje del Atlético de Madrid, lo que supondría los 12 millones que pide más de prima, más los 6 millones que le pagaría el Barcelona, llegaríamos a hablar de unas cantidades que rondarían los 18 millones de euros. Y el Atlético de Madrid pues parece que no quiere que el Lenglet cobre prima de fichaje. Por lo tanto, serían capaces de pagarles al Barcelona alguna pequeña cantidad o alguna cantidad, no sé de qué cantidades desde luego estamos hablando, con tal de que el Barcelona no le diera la carta de libertad. Veremos a ver en qué termina todo esto, porque la verdad es que se ha complicado más de la cuenta. Otro de los asuntos, como hemos mencionado repetidas veces a lo largo de este vídeo, también es la cuestión Ansu Fati. Ansu Fati, que prácticamente lo tiene hecho con el Mónaco. Hay que decir que las conversaciones siguen entre ambos clubes, Barcelona y Mónaco, para terminar de cerrar el acuerdo, que estaría muy cerquita de cerrarse. Un acuerdo que es verbal por el momento para la cesión de Ansu Fati para la próxima temporada. Es cierto que aún quedan unos flecos que no terminan de cerrarse porque no hay acuerdo en ciertas cuestiones económicas. Una de ellas es las cifras del préstamo, que incluiría una opción de compra por 12 millones para el club del Principado, según ha informado Fabrizio Romano. También hay que decir que la operación incluye un importante porcentaje para el Barça sobre una futura venta del delantero hispano-guineano de 22 años y con contrato hasta el año 2027. En los próximos días, no obstante, está previsto que se acabe de concretar y haya entente cordiale, lo que permitiría que el canterano azulgrana tuviera la continuidad deseada esta campaña que no ha tenido con Hansi Flick, y posiblemente la pudiera lograr en Mónaco. Veremos a ver. De momento ya digo que hay ciertos problemas por las discrepancias económicas de los porcentajes sobre futura venta y todo este tipo de situaciones. Tenemos también una triste noticia, y es sobre un jugador canterano del Fútbol Club Barcelona que se retira con 23 años por una patología cardíaca. Se trata del centrocampista Joan González, que juega en el Lecce de la Serie A y que se ha visto obligado a colgar las botas por un problema cardíaco congénito detectado por el equipo médico del club italiano. Marc-André ter Stegen ha comparecido el domingo pasado en rueda de prensa en la concentración de la selección alemana antes de jugar el partido del miércoles hoy contra Portugal, y lo hizo en el canal alemán ZDF para reiterar el mensaje que quiso enviar, sabiendo que el Barcelona estaba por aquel entonces en negociaciones con el fichaje de Joan García. El guardameta alemán, entrevistado antes de que los medios desvelaran el sí al club azulgrana de un portero español, dijo lo mismo: nadie me ha hablado de esto y siempre es difícil comentarlo todo. Sé que seguiré en el Barça la próxima temporada. El medio de Italia llamado Affari Italiani ha publicado un informe de un asesor sobre unos ingresos misteriosos del grupo Suning que ayudaron a cuadrar las cuentas del club italiano durante las temporadas 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019.
Esta propiedad china generó un flujo de ingresos extraordinarios de patrocinadores regionales por una asombrosa cifra de casi 300 millones de euros, el 27% de los ingresos totales, de los cuales 131,4 millones provienen directamente de un contrato intragrupo con Suning y 165,6 millones de supuestos terceros. Hoy se ha disputado la primera semifinal del torneo de la UEFA Nation League entre las selecciones de Alemania y Portugal. El resultado ha sido Alemania 1, Portugal 2. Con Seixão y Cristiano Ronaldo han metido a los portugueses en la final de la Liga de Naciones. Wirtz marcó de cabeza para los alemanes a pase de Kimmich, una Alemania que se adelantó en el marcador y obligó a los portugueses a ponerse el mono de trabajo y pudieron darle la vuelta al partido. La anfitriona ha quedado eliminada de su final en su propio estadio. Como ya ocurrió el pasado julio en la Eurocopa de 2024, el nombre de Lamine Yamal vuelve a estar en el centro de todas las miradas en la semifinal de la Europa Nation League entre España y Francia de este próximo jueves, concretamente mañana. Entonces el jugador solo tenía 16 años, pero ya marcaba las diferencias, y fue él quien incendió la mecha de la remontada ante el conjunto francés con un golazo para el recuerdo antes de que Dani Olmo sellara el pase a la final de Berlín por 2-1. Pero en aquel partido fue mucho más que un partido. En la previa, Adrien Rabiot intentó agitar al joven culé con una frase cargada de condescendencia. Si quiere jugar una final tendrá que hacer más cosas de las que ha hecho hasta ahora. Era un mensaje con una evidente carga de desafío. Lamine no tardó en responder, aunque no con palabras. Publicó en Instagram una imagen con una frase rotunda: solo habla cuando puedas decir jaque mate. Horas después, sobre el césped, llegó el jaque y el mate. El adolescente convirtió la presión en impulso, encarando a Rabiot y sacando un disparo a la escuadra. Posteriormente, así lo puntualizó en su cuenta de Instagram con una foto del gol. Desde entonces, esta semifinal que vamos a ver mañana, la otra forma parte de la historia reciente de la Roja, pero es que a lo que me refiero es que este próximo jueves por la noche en Stuttgart, el destino vuelve a hacer que se crucen España-Francia con Lamine más crecido otra vez en escena y con Rabiot, quizás midiendo mejor sus palabras. El RB Leipzig es el conjunto que más se ha acercado a Jesús Rodríguez, extremo del Betis. Como os digo, es el conjunto que más cerca está y que más lejos ha llegado en su interés, y estaría planteándose hacer una oferta de unos 20 millones de euros con variables incluidas, según se informa. El entorno del jugador vería con buenos ojos seguir su carrera en un club experto en el desarrollo de jóvenes como es el Leipzig, equipo que le garantiza un contrato de larga duración. Aunque todo puede pasar, el Betis solo dejaría marchar a Jesús por una oferta verdaderamente grande, teniendo en cuenta de que hablamos de una de las grandes irrupciones del Betis esta temporada o incluso en primera. El Real Madrid y el PSG se encuentran en este momento en una batalla campal por hacerse con los servicios de Franco Mastantuono. El Paris Saint-Germain ha estado en conversaciones avanzadas con todas las partes involucradas durante días, pero todavía no hay nada firmado con el jugador. El Real Madrid vuelve a estar en contacto con la directiva del jugador para trabajar en ello. Desde luego es un fichaje vital para el Real Madrid según se mide desde la entidad blanca. Directivos del Real Madrid también han volado a Argentina para anticiparse al PSG en la carrera por el jugador. El club francés se había adelantado en las conversaciones y en las negociaciones estaban avanzadas,
pero el jugador ha bloqueado el traspaso por el momento porque está evaluando la propuesta del Real Madrid. El Real Madrid quiere avanzar en las próximas horas y el chico prefiere el fútbol español. El agente de Donnarumma, Enzo Raiola, ha afirmado que tienen que hablar con el PSG de nuevo y luego ya verán qué propuestas tiene el jugador. Se le ha preguntado sobre la posibilidad de recalar en el Inter y ha afirmado que claro que les gusta, pero que no hay nada de nada. Lo mismo pasa con el Nápoles. Son afirmaciones que ha hecho ante Sky. Gabri Veiga será nuevo jugador del Porto en breves horas o en pocos días. El acuerdo está totalmente cerrado para el traspaso con un desembolso inicial de 15 millones de euros más variables. El acuerdo cerrado tanto por parte del jugador como del club con el Al-Ahly, mientras Veiga regresa a Europa. Pruebas médicas reservadas, el presidente Villas-Boas ha cerrado el trato y todo está ya hecho. A pesar de tener 33 años, Budimir, delantero del Osasuna, se ha hecho notar ante muchos equipos europeos. Ha metido 21 goles la pasada temporada, que es el récord histórico de Osasuna, y desde luego ha sido el tercer máximo anotador de la liga, por detrás de Mbappé con 31 y de Lewandowski con 27. Un jugador importante para el fútbol de Osasuna. Tiene contrato todavía con los del Sadar hasta el 2027, pero como os digo, ha recibido el interés de algunos equipos durante esta ventana de fichajes, y en el club rojillo no se respira con tranquilidad como en otras ocasiones, porque el jugador puede salir. Es cierto que tiene 33 años y que en este verano cumplirá 34, pero desde luego se le compara con otros jugadores como Stuani, que casi tiene 40 y sigue metiendo goles, y el propio Lewandowski, que es algo más joven pero que se cuida muy bien. El problema que tiene Osasuna para retener al jugador es el de la cláusula de rescisión. Es un jugador con una cláusula de rescisión muy baja, aproximadamente cerca de 8 millones de euros, que no tiene nada que ver con los 20 millones que todos pensaban que tenía. Pues no, pues tiene 8 millones de euros. En caso de que el interés viniera de un club fuera de Europa, la cláusula aumentaría a 10 millones. Para cualquier club de España que esté interesado, la cláusula son 8 millones de euros. Tijani Reinders es nuevo jugador del Manchester City. Acuerdo verbal totalmente establecido para la incorporación del centrocampista de Países Bajos. El trato está ya cerrado desde ayer, como se ha dicho, y formalizado todo para un paquete por un valor de unos 70 millones de euros. Los términos personales también están sellados hace días y los pasos formales a seguir están todos realizados. Se nos ha estado informando y se nos ha estado mareando sobre el interés del FC Barcelona por Luis Díaz, el acercamiento, que todo estaría hecho, en fin. Todo esto además a raíz de finalizar el fichaje de Joan García. La dirección deportiva del FC Barcelona, según se dice, se centra en el jugador, y en este sentido pues se afirma que el jugador número 1 de Deco es Luis Díaz. Bien, yo os tengo que decir que el jugador no va a venir. Luego igual me la tengo que comer, pero el jugador para mí no va a venir. Y desde luego Deco sí admira al jugador, pero rompería con todos sus esquemas, puesto que está apostando por un equipo joven y el jugador no es precisamente joven. Luego, además, a pesar de esta voluntad de Deco, se desprende por informaciones desde Liverpool que el conjunto británico se hace fuerte en su posición y no busca vender al jugador y no tiene ninguna prisa por cerrar un traspaso por el jugador. Además, según aseguran desde las Islas Británicas, concretamente el periodista Paul Joyce en el diario The Times, los Reds no tienen constancia de que haya ofertas o del interés de ningún club por Luis Díaz, ni del Barcelona ni del Al Nassr de Arabia Saudí,
que sí que estaría dispuesto a asumir un traspaso elevado, pero no los azulgranas. No obstante, la operación se está cociendo, parece ser a fuego lento, y hace ya varias semanas que la entidad barcelonista empezó las conversaciones con el entorno del jugador colombiano. No va a venir. Yo estoy convencido de que el jugador, que Luis Díaz, no va a venir al FC Barcelona. Es previsible que el FC Barcelona reciba un buen pellizco por la venta de Todibo. El central francés va a firmar a título definitivo con el West Ham, equipo en el que ha jugado este curso cedido por el Niza, y va a dejar 8 millones de euros en las arcas barcelonistas. El jugador Joaquín Correa firmará próximamente con el Botafogo brasileño hasta el año 2027. Víctor Osimhen sigue estando en lo más alto de la lista del Al Hilal como nuevo delantero, y hay conversaciones en curso para incorporar al delantero nigeriano. Cláusula de rescisión de 75 millones disponible. El Al Hilal está trabajando al lado del jugador para un objetivo también aprobado, como es Simone Inzaghi. Un Simone Inzaghi que tengo que añadir que es nuevo entrenador del conjunto árabe. Y en consonancia a esta última noticia, debo añadir que ya es oficial, Simone Inzaghi ha firmado y es nuevo entrenador del Al Hilal por 2 años y una cantidad de 26 millones de euros. Víctor Gyökeres, jugador del Sporting de Portugal, ha aceptado hablar con los representantes del Manchester United. Se espera que se llegue a un acuerdo en las próximas semanas. No se espera que los salarios sean un problema. El Manchester United ha presentado una oferta de 45 millones de libras más 10 millones adicionales por Bryan Mbeumo. Las negociaciones han comenzado, según informa el periodista David Ornstein. El Brentford pide una tarifa cercana a la que pagó el Manchester United por Cunha a partir de 70 millones, estamos hablando, para una posibilidad para negociar. El conjunto brasileño del Botafogo no solamente ha fichado al Tucu Correa. El Botafogo también ha enviado una oferta oficial de 15 millones de euros para fichar a Arthur Cabral, jugador del Benfica, y el acuerdo estaría cerca de concretarse. El Botafogo quiere a ambos para el Mundial de Clubes. El Chelsea está trabajando actualmente en un acuerdo verbal por el jugador Hugo Ekitike. Ya se ha contactado inicialmente con el Eintracht de Frankfurt. Siguen exigiendo 100 millones de euros, pero no está claro si el Chelsea y el Eintracht van a llegar a algún tipo de acuerdo. Los próximos pasos ya están planificados. Y con esta última noticia finalizamos el vídeo. No voy a dejaros antes sin comunicaros que mañana, jueves, Dios mediante, a las 9 de la noche, España se enfrentará a Francia en la segunda semifinal de la fase final de la Nation League. Hoy Alemania ha quedado fuera de combate y luchará por el tercer y cuarto puesto con el perdedor de la eliminatoria de España-Francia. 9 de la noche. Y ya sin más finalizamos. Bueno, solamente comentaros que ando mejor de la cabeza, pero todavía no estoy del todo recuperado con esta jaqueca de electricidad estática. Me duran 3 o 4 días, inclusive a veces hasta una semana. Es cierto que todavía hay electricidad estática ambiental, pero va disminuyendo y voy notando cada vez menos presión en la cabeza. Próximamente estaré en perfectas condiciones. Y nada más, solamente pediros que os cuidéis, que estamos cerca del fin de semana y que sois muy importantes todos para el FC Barcelona. Chicos, chicas, nos vemos mañana en un próximo vídeo. Y como os digo, sobre todo, cuidaros. Visca Barça.